Sánchez. Espero que vaya todo muy bien. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que es un placer, de verdad, bastante grande el poder ser parte de este seminario, ser parte de esta audiencia, en el cual nos va a permitir un poco conocer un poco el programa de la automatización de la industria 4.0, ¿no? Y Analytics, ¿no? Muchas de las cuales se están dando actualmente en todo lo que corresponde a toda la era de innovación, de la inteligencia artificial, ¿no? Y que realmente nosotros tenemos que establecer ya un mecanismo de aprendizaje bastante fuerte, ¿no? Y este programa de especialización va a eso, va a que ustedes van a tener todo un plan o toda una currícula importante para poder tener las últimas tendencias en herramientas, tecnologías, y parte de un poco de lo que va a tratar de saber que es una industria 4.0. Básicamente, el programa trata desde que cómo se están enfrentando las industrias actualmente, cómo son el rol del trabajador, un poco del empleado y también de las gerencias a nivel industrial, de cómo se están manejando estas tendencias y cómo está el mercado y cómo están las competencias dentro de cada uno de los roles que cada uno desempeña de acuerdo al área o al puesto que está desempeñando en cualquier empresa. Entonces, voy a dejar entrar aquí. Hay personas que quieren entrar. Vamos a dejar entrar. Entonces, para nosotros es importante, primero, saber qué es el nuevo ADN de la eficiencia empresarial. Cuando estamos dejando como parte de eficiencia, ¿no?, hacer cosas en el menor tiempo posible o con los menores recursos disponibles que hay, ¿no? A ver, déjenme un ratito que hay alguien que quiere entrar por aquí. Denme un segundo. Ya, ahora sí ya lo dejé entrar. Ok, bienvenido. Entonces, dentro de esto ya forma parte de un ADN empresarial en el cual nos permite tener eficiencia empresarial, como decía. Otra parte importante es saber que ya no es un futuro que de acá, cuando antes era pues 10 años atrás, 15 años atrás, decíamos cómo será el futuro. No, ahora ya el futuro ya lo es todo, ¿no? Ya lo tenemos acá presente y no es digital, el presente ya lo es, ¿no? Entonces, en un momento se habló, en épocas atrás, automatizaciones, se hablaba también en casos de decir, ponemos algún sistema para automatizar e ingresar datos, e imprimir y ya no hacerlo a mano. Eso se llama automatizar o digitalizar. Pero ahora viene una parte ya mucho más avanzada, que es lo digital ya existe. Ahora, o sea, ya lo tengo. Y claro, toda empresa y todo trabajador tiene que tenerlo presente en su día a día, ¿no? En mis labores ya tengo que tener conocimientos digitales porque ya el presente ya lo forma, ya está definido. Es como si una empresa no tuviera página web, ¿no? Ya es algo que es inmerso y que tiene que tener al menos una parte informativa de lo que se trata. Si yo lo busco en Google, te va a aparecer. Entonces eso ya es algo innato, ¿no? Entonces, parte de eso, el objetivo de esta sesión es entender lo que es una industria 4.0 desde un enfoque estratégico. O sea, eso es lo primerito. Pensar estratégicamente. ¿Cómo poder hacer mi trabajo de la mejor manera, de manera eficiente? ¿Con qué herramientas yo voy a tener? ¿No? Cómo conocer cómo la analítica de procesos impulsa decisiones. Entonces, eso es importante. Estoy dejando entrar a la gente. Por otro lado, también otro tema que va a explorar casos reales y ejemplos prácticos, ¿no? Un poco vamos a ir viendo cómo podemos establecer con herramientas, con toda la parte de analítica y la industria 4.0, perdón, nos permite eh, saber que esos casos o casos de éxito han funcionado en diferentes tipos de industrias, ¿no?
identificar oportunidades de especialización profesional. Eso también es importantísimo. Y diferentes tipos de herramientas. Y antes de eso, perdón, no me he presentado, ¿no? He obviado, creo, esa parte, creo que he entrado de manera muy fuerte, de manera muy directa al grano, a veces la pasión a veces me consume. Bueno, soy Frank Alexander Charpentier Molina, ingeniero de sistemas de profesión, ya como casi 18 años profesionalmente hablando. Las canas me engañan, por favor, así que no piense que tengo más de 50 años, así que eso es de mentira. Pero, y bueno, he trabajado en diferentes tipos de industrias, consumo masivo, retail, este, energía, petroquímicas, sector privado y sector público también, ¿no? También he estado enfocado en todo lo que es profesionalmente hablando, desde la gestión, en todo lo que es a nivel de tecnología y también ya parte gerencial y gestiones, ¿no? Tengo eh, especializaciones en tecnologías, tengo especializaciones en tecnologías en retail, a la vez he terminado una maestría en digitalización e innovación, de transformación digital en general. Después, gerencias y administración en la UPC, en una premaestría, se podría decir, un máster en gerencia y administración. Y otros cursos que ya he podido potenciar. Y bueno, en mi LinkedIn se puede buscar sin ningún problema, está mi formación y a nivel profesional y estudios. Pero prácticamente lo que trato de decir que siempre se complementa el trabajo con los estudios. Eso es básico y es muy potente en establecer ese tipo de actualizaciones. Porque el mundo se está moviendo tan rápido de que ya de un momento a otro la computadora que tienes en 6 meses o un año ya es antigua, ¿no? Antes no, tenías que esperar 5 años. Oye, mamá, cómprame una computadora ya, de acá a 5 años te la renuevo, ¿no? Ahora ya el año ya está desfasada. Entonces, dentro de este camino de vida que he podido establecer, he tenido experiencias, como les decía, en empresas industriales que en su momento fueron, se podría decir, llegó un momento de estancamiento tecnológico, en parte textil, ¿no? Y también estuve en energía. Y una de las comparaciones clásicas, y ves cómo está el mercado, hay muchas cosas que tenían que despegar tecnológicamente. Y una fue darse cuenta de que teníamos que implementar varias cosas en la parte de industria 4.0 y a la vez establecer la analítica de datos. Los datos y toda la parte de data se está potenciando en los últimos 2 años, 3 años, pero ya se viene escuchando desde hace 10, que la data iba a ser la fuente o el poder de toda empresa para tomar decisiones. Y ha llegado el momento de establecer eso. Entonces, cuando tú conoces y entiendas que la industria 4.0, desde un enfoque estratégico, tienes que tener claro de que tienes un proceso analítico que tienes que saber o que tus procesos tienes que conocerlos sí o sí. Vamos a tener muchas dinámicas, en este programa vamos a establecer muchos temas analíticos de los procesos. Tienes que saber, claro, cómo han hecho en otros, hacer un benchmark con otras empresas de cómo han establecido estos mecanismos, estas metodologías, implementaron cámaras con inteligencia artificial, con movimientos, videoanalítica, establecieron también otras herramientas como Big Data, como vemos acá, realidad aumentada. Ahí les voy a contar un proyecto hermosísimo que se impulsó en una de mis experiencias laborales. Entonces, ¿cómo funciona la industria 4.0? Es la revolución digital de los procesos. Y claro, tienes que conocerlos. ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Cómo funciona una planta? ¿Cómo hace cuando ingresa una materia prima y cómo se transforma? Toda esa línea, ¿no?, de producción tienes que conocerla, ¿no? Y no solo a nivel industrial, sino también administrativo, porque tienes un montón de oportunidades para establecer, obviamente, automatizaciones, ¿no?, del día a día. Entonces, si yo soy un trabajador de una empresa y hago 10 actividades todos los días, ¿no? Puedo establecer o también tener conocimientos de herramientas que esas 10 actividades las puedo reducir en dos y que me toman, por ejemplo, 1 hora o
todo el día. 10 actividades que me toman todo el día. Pero yo digo, oye, pero hay herramientas que me permiten, seguro, establecer un mecanismo de que esas 8 o 6 horas que yo me dedico, las puedo reducir a 3, ¿no? Y esas 3, las que están restando, yo puedo dedicarme a generar más ideas o soluciones a la empresa, o discutir una toma de decisiones, o analizar data que me permite dar más soluciones. Esa es la revolución industrial de los procesos. Digital. Ya hay una revolución industrial de las épocas de los 60, 70, ¿no? 60, ¿no? Y en el cual nosotros tenemos que establecer bien, ¿no? Muchos mecanismos en el cual, ¿cómo es la evolución? ¿Cómo ha sido la evolución de la industria? 1.0, comenzamos con la revolución industrial, ¿no? Los trenes, el humo, la contaminación, toda la producción mecánica, ¿no? Y era pues todo un tema bien, de un auge bastante fuerte, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en esta tabla y vemos el rol del trabajador, cómo va evolucionando, es importante porque muy aparte de la tecnología, porque siempre va a existir, o sea, se hizo una revolución industrial, se hizo una producción en masa, se hizo una industria 3.0 que ya automatizamos y digitalizamos inicialmente. Es decir, yo tenía una hoja Excel, ¿ok? Tenía una hoja, perdón, manual, y eso la pasé a un Excel. Bueno, se creó la computadora, apareció Windows, apareció Office, entonces todo era una locura, ¿no? Las computadoras comenzaron a revolucionar, entonces ya los mecanismos de hoja ya pasaban a una computadora. Es muy diferente, siempre digo, y a todas las personas que en un momento he podido enseñar, y cuando estoy en en el trabajo, también les digo, ¿no? Una hoja cualquiera, por poner un ejemplo acá, una hoja, yo la escribo a mano, yo tengo 3 columnas y voy poniendo, ¿no? Asistencia, va. Y eso, esto mismo, acá lo pongo, antes que me tape. Esta misma hoja, que yo he agarrado, la paso a una computadora, esa es una digitalización, pero no automatizo, que son cosas muy distintas. Eso tienen que tenerlo claro. Y después, eso fue en la industria 3.0, ¿no? Entonces, las asistentes de gerencia, ustedes ven seguro en empresas industriales que están, ven al famoso supervisor en la época de los 80, 90, 2000, con su famoso file y comenzaba a llenar, ¿no? Incluso en algunas empresas aquí, las garitas de seguridad, cuando llega un carro, sale con su file y su check. ¿Qué placa es? ¿Cómo se llama el señor? Sí, ya, voy a apuntar. Y saca su cuaderno y comienza a escribir. Entonces, dentro de esas cosas, lo pasas a una computadora, sí es una digitalización. Pero cuando comienzas a hacer todo tema inteligente, es muy diferente. Cuando pasas a una industria 4.0, ya comienzas a generar industrias o fábricas automatizadas e inteligentes, entre comillas, ¿no? Porque son robots en general. Pero ya con inteligencia artificial, que vamos a ir revisando poco a poco en este seminario, vas a ver que se convierten en semi-inteligencia, semi-personas, ¿no? Semi-humanas. ¿Por qué? Porque al final, yo con datos, imaginemos que estamos entramos y llegamos a una fábrica con tu auto, entonces sale el señor, ¿ok? Y te dice, te toma tus datos y comienza a escribir. Fran Charpentier, bacán, DNI tal, ok, ¿qué placa es? Bacán, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Y eso después lo coteja a su computadora. Ok, cada carro, si van 10 carros, hace lo mismo tú. O toda esa gestión, o toda esa hoja que la llenó en su cuaderno, se la pasa a la computadora y listo, y ya terminó mi trabajo. Pero es muy diferente que cuando pasemos a la industria 4.0, yo guío con mi placa, ¿ok? Llego con mi carro, automáticamente, de un momento a otro, la puerta se abre sola, nadie me tomó datos, no existe nadie en la garita, se abre, incluso me veo una pantalla que está ahí como una pantalla LED grande, la placa XXX, 290, estaciones en el parking 3. Uy, caramba, ok, me voy al parking, ok, me estaciono, me prende una luz, ¿no? Me sale una luz diciendo que mi carro ya se estacionó, llego y salgo y entré. Y al salir también lo mismo. Me abren la puerta, gracias,
sale un pequeño robot diciendo hasta luego, y esas son las industrias que se están manejando actualmente. Pero si nos damos cuenta, los roles comienzan a cambiar, ¿no? Desde la industria 4, desde 1.0 hasta la 4, el rol del trabajador es cambiante completamente. Desde un operador hasta un analista digital o ingeniero de datos industriales, con un enfoque de análisis, innovación y estrategia. O sea, no hay, o sea, esto es real, chicos. O sea, esto es real. Todas las industrias están buscando esto actualmente. Este programa te va a permitir tener esos conocimientos, en el cual nos va a permitir también poner estos conocimientos en cada uno de estas empresas o donde lo laburamos. Por eso es sumamente importante que tengamos estos conocimientos básicos de lo que implica estar en esta era digital de inteligencia artificial que está cambiando en toda la parte de digitalización. Ya no se habla, sino se habla ahora de inteligencia artificial. Entonces, es importante que tengamos claro de qué trata. Entonces, es la integración de tecnologías, ¿no?, digitales, ¿no?, físicas y biológicas para crear ecosistemas inteligentes. Aparte de eso, hay pilares tecnológicos. El Internet de las cosas. ¿A qué se le llama Internet de las cosas? Que yo tengo dispositivos que me permiten, por ejemplo, ustedes cuando investiguemos, cuando toquemos las herramientas o las tecnologías de este tema, vamos a comenzar a ver, por ejemplo, hay dispositivos de cámaras ya con videoanalítica, ¿no? Entonces, ¿y cómo se relaciona con esto? Entonces, esas cámaras videoanalíticas, ahorita le voy a dar un ejemplo de lo que yo eh, intenté ya implementar, que estaba en proceso de implementación. Cómo se acomoda con Big Data y cómo se maneja con la inteligencia artificial, con la robótica, con la impresión 3D y la ciberseguridad, que también es uno de los aspectos muy, pero muy fuertes en ese sentido. Entonces, claramente está que, por ejemplo, les decía este ejemplo de el Internet de las cosas. Entonces, conectas cámaras. Entonces, yo trabajaba en una empresa energética y en el cual todas las plantas era mucho riesgo a nivel de la salud de las personas, prevenir que el tema de accidentes. Entonces, teníamos un proyecto en el cual, con la bioanalítica, veías, obviamente, a través de video, para la redundancia, en el cual una persona se estaba acercando a una zona de riesgo, le alertaba, mandaba alertas, avisos o pitillos. De acuerdo a eso también comenzaba, basado con la inteligencia artificial a nivel predictivo, decir que ciertos caminos ya van a ser riesgosos para la salud o para prevenir accidentes. O sea, llegamos a una tecnología en la cual la tecnología propiamente dicha te está diciendo no vayas por acá porque es un alto riesgo de que tengas un accidente. O sea, te previene. O sea, creo que nadie pronostica el futuro, pero ya la inteligencia artificial está dando estos temas, ¿no? ¿Qué pasa con el Big Data? El Big Data es, obviamente, tengo muchos datos, en el cual, millones de datos. Imagínense un aeropuerto, tiene millones, un supermercado, millones de datos, en el cual comienzas a extraer información, incluso la inteligencia artificial te ayuda, en el cual te permite a ti tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, estos pilares tecnológicos nos permiten a nosotros tener un enfoque estratégico. Primero transformando, o la transformación del modelo operativo, ¿no?, de reactivo a preventivo. Es tan importante y básico esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ya con el ejemplo que les doy, es que ya estoy previniendo una acción, ¿no? La creación de valor, ¿no? Datos como ventaja competitiva. Siempre, siempre los datos va a ser una ventaja competitiva para la toma de decisiones y establecer esos mecanismos. Entonces, ¿y cuál va a ser el impacto organizacional que vamos a tener? Eficiencia, sostenibilidad y resiliencia. Ante cualquier crisis, siempre esto va a ser una oportunidad. Entonces, a veces ahí pues tenemos una crisis del país, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Ha habido crisis económicas fuertes a nivel mundial, ¿no? Y siempre digo, cuando hay crisis hay oportunidades. Y justamente son todas estas cosas, estos pilares tecnológicos que nos va a permitir tomar decisiones y tener una ventaja competitiva hacia mi competencia, literalmente. ¿Ok? Entonces, aparte de eso, como un ejemplo, y no quiero hacer un monólogo, nunca me gusta hacer monólogos en los seminarios o en las clases que doy. Imaginemos que tenemos una planta embotelladora en Arequipa,
incorporó sensores de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, ¿no? Y dashboard o tableros de control en tiempo real. Entonces, y aparte de eso, reduciendo, o sea, implementaron todos estos sensores y aparte implementaron todos estos temas, que había y, y obtuvieron una reducción del 25% del consumo energético y el 15% en las paradas de máquina, ¿ok? Entonces, solamente imaginar el hecho de que el consumo de energía, imaginemos que es unos $300.000 al mes, es una planta inmensa, y cada parada de máquina equivale a pérdidas de ventas de más o menos $30.000 mensuales. Entonces, si nos damos una idea y hacemos un ejercicio rápido, ¿quién me podría decir cuánto está ahorrando al mes? Números rápidos. Y ahí les voy a dar un tip para su trabajo. No se preocupen. Pero dígame, más o menos, ¿quién me puede decir, quién puede levantar la mano y decir, al mes, cuánto voy a ahorrar? ¿Quién dice yo? Estás hablando de un 25% de ahorro, 25% de los $300.000 y el 15% de las paradas de máquina que equivalen a ventas de 30.000. Entonces, si sacamos cuenta, más o menos cuánto estamos ahorrando, ¿quién colabora y quién dice yo? ¿Alguien por ahí? Bueno, se podría decir que yo voy a tener más o menos un ahorro, podría darse el caso de que si nos damos un trabajito de cálculos, más o menos estamos diciendo que tengo 300.000 por 0.25, tengo $75.000 mapeados solamente al mes, más el 15%, estamos hablando de $15.000 por 0.15, $77.250 al mes, que solamente en establecer estos sensores y estableciendo tableros de control en tiempo real. Entonces estoy combinando sensores más data, ¿no? Los sumo, los uno y me generan $700.000 al mes de ahorro, ¿no? Pongámosle que sea, ha habido una inversión en dos meses, ya lo recuperé la inversión, ¿no? Y lo demás es puro ahorro para la compañía. Entonces tú vas con este proyecto y le dices a tu jefe, mira, ya ahorré, dame solamente el 10% del bono, $7.000 de bono, está perfecto. Entonces así se trabaja, así tienes que ir, de manera bien fresca a las gerencias y establecer ese mecanismo de negociación, porque es tu idea, es tu proyecto. Y eso tienes que pelear, pero para establecer estos proyectos tienes que saber claramente cómo funcionan estos mecanismos, cómo funciona la data, cómo funciona el Internet de las cosas. Y en este programa va a permitir hacer esto. Entonces, es es tremendo establecer estos mecanismos y conocimientos de que puede ayudar y puede dar una eficiencia tremenda a una empresa que va teniendo estos problemas. Entonces, es bien importante, ¿no? Que nosotros establezcamos, perdón, los procesos. Entonces, todo esto que en un momento queremos establecer como industria 4.0, tiene que tener como base estos procesos. Es innato. Y por eso la analítica es sumamente importante, del dato a la decisión. Si yo no tengo datos, no puedo medir nada. Y si yo no puedo medir nada, no puedo tomar decisiones. Desde el dato del proceso mismo, establezco este mecanismo o este hilo de decisiones. Entonces, obviamente tú tomas en cuenta lo siguiente. Cada uno, por ejemplo, en casa, toma decisiones basado en la economía. Entonces, siempre hago se podría decir, una, una comparativa, ¿no? Una analogía, se me había dado la palabra, una analogía. Entonces, si yo tengo un proceso, un presupuesto en casa basado en 1.000 soles, ¿no? Yo tengo que ir viendo mi presupuesto para tomar decisiones que compro, que no compro. Igual en una empresa. En una empresa también tengo que establecer los procesos
y los datos que me da ese proceso para tomar decisiones. Entonces, como habíamos hablado, tengo el proceso de entrada a una fábrica en el cual todo está automatizado, entonces yo veo diferentes tipos de indicadores, ¿no? A qué hora entró, cuánto tiempo se demoró en transitar, cuando hablábamos de los videos analíticos para la seguridad de las personas, para prevenir los accidentes, ¿no? Eh, Tomábamos decisiones de cuánto tiempo se demora ya, cuánta distancia hay, ok, cuánto información tenemos pasada de accidentes en esa misma ruta o en esa misma área de la planta. Entonces, todos esos datos están dentro de tu proceso, ¿no? Actualmente yo estoy en el sector, como gerente de tecnología en el sector salud, en el cual nos permite establecer también mecanismos de cada uno del proceso analítico, por ejemplo, de atención, desde que entra a una sede hasta que se va. Y durante esa parte, el proceso, hay tiempos, ¿no? Y esos son datos. De esos datos, yo puedo tomar decisiones y decir, oye, esta sede de acá no tiene mucha venta o está incrementando el volumen de personas, entonces tengo que tomar la decisión, ¿no? De que tengo que poner un personal más o un personal de backup, porque si esa persona se va o se enferma o sale de vacaciones, estas personas que están llegando, muchos pacientes, voy a tener mucho cuello de botella y va a demorar los tiempos. Entonces, esas cosas es importante para nosotros tener en cuenta para la analítica de los procesos. Entonces, la disciplina es una disciplina que combina todos los procesos, ¿no? El análisis estadístico y visualización para comprender y optimizar cómo fluyen las operaciones. Entonces, si yo no conozco mi proceso, no puedo hacer la analítica. Y si no tengo la analítica, no puedo tener datos. Y si no tengo datos, no puedo medir. Y si no puedo medir, no puedo tomar decisiones. Es una cadena perfecta, ¿no? Es un engranaje. Procesos, datos. Y los datos, cuando yo los tengo, lo comienzo a analizar. ¿Y qué tipo de analíticas tenemos? Descriptiva, diagnóstica, ¿no? ¿Y por qué está ocurriendo esto? Predictiva y predictiva. ¿Qué deberíamos hacer? En una fábrica petroquímica que era muy hermosa, era una planta inmensa que está en el Callao, que desde no me acuerdo el nombre de la materia prima es en base al plástico, no recuerdo, no me acuerdo, pero está basado en petróleo, y todo un tema, que también se hacen los legos con eso, ¿no? Entonces venía toda la embarcación de China, era un producto químico, y que como imagínense el petróleo, ese petróleo se pasaba, era una planta inmensa que eran mini plantas, habían 7 mini plantas ahí, que desde ese acrílico, no me acuerdo el nombre, perdón por haberme olvidado, pero ese producto entraba a una planta y salía una fibra. Y esa fibra lo que hacía era que iba a los hilanderos, ¿no? Y los hilanderos hacían, valga la redundancia, los hilos. Y esos hilos, ¿qué permiten hacer? Camisas, polos. Entonces era la materia prima de los hilos. Entonces, todo ese proceso tan hermoso y maravilloso de una transformación de un químico se convertía en una fibra. Y claro, después había teníamos una planta, una mini planta textil, en la cual esas fibras se podían combinar con algodón, con poliéster y podían hacer diferentes tipos de prototipos para ver cómo resistía esa fibra, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en eso? Teníamos algún problema, teníamos serios problemas en que había una parte donde entraba esta materia prima en un silo, ¿no? Y ese silo lo que hacía era justamente, comenzaba a generar la fibra. Pero la planta consumía mucha energía y el calor era mayor a 40, casi a 40 grados, calor ambiental. Entonces, solamente era para ver, entrar y salir, porque era muy peligroso y todo el mecanismo era bien, bien complejo. Entonces lo que queríamos, y a veces esos hilos que estaban así, ¿no? Se desprendían o había alguna pérdida o mal funcionamiento de la planta y se desprendían y paraba la producción. Entonces lo que queríamos hacer era algo alucinante, nos conectamos con algunos proveedores de la China que tenían algunas plantas parecidas y que tenían unos mecanismos de video. Entonces yo ya estoy viendo de que ya tengo alguna Internet de las cosas, ¿no? Tengo un dispositivo que nos va a permitir establecer un mecanismo de visualización.
descriptiva. ¿Qué está pasando? ¿Ok? Y a la vez ya teníamos claro cuándo era la velocidad, la temperatura, y aparte de eso, en cuanto al mes, cuánto esta planta fallaba, ¿no? Esta máquina. Cambiar la máquina era pues y casi imposible, ¿no? Reparar, hacer sus mantenimientos y demás. Entonces lo que queríamos era predecir, ¿no? En qué momento o cuántas revoluciones tenía que pasar para saber que se iba a parar, para ya tener claro cómo iba a funcionar. Y a la vez, también queríamos, de acuerdo a esos datos, hacer todo un análisis del proceso para ver qué deberíamos hacer. Y entonces nos decía, ya, tienes que hacerle mantenimiento a esta planta de acá a 2 meses. O se adelantaban los mantenimientos preventivos. ¿Tenían mantenimientos preventivos de acá a diciembre? No. Entonces, el análisis que queríamos hacer era que digan, no te vayas hasta allá a diciembre. Ven, vas acá. El 15 de noviembre ya deberías hacerlo, porque ya está pasando su revolución. Entonces, toda esa analítica de procesos es importantísima, ¿no? Porque el enfoque estratégico que queremos darle es que alinee operaciones con objetivos de qué? Corporativos, ¿no? Reducir costos, aumento mi productividad, por supuesto, porque obviamente si no quiero que la planta esté parada o que la producción esté parada. Lo que quiero es que esto siga trabajando, ¿no? Y eso me da mayor competencia, mayor productividad, a la vez no gasto mucho en mantenimientos, ¿no? Entonces, y mejoro la experiencia del cliente porque le entrego un producto en el tiempo que establecí. Entonces, todo esto nos da una ventaja competitiva. Y la paz, obviamente, facilita la toma de decisiones basada en evidencia. No intuyo. Voy a intuir, ¿no? Como la famosa clásica, ¿no? Voy a un dedo arriba y dices, mira, yo intuyo que esta máquina, en mi experiencia, claro, porque hay gente que ya tiene pues 50 años, 40 años en una fábrica y que claro, ya tiene un marcado un camino de decir, a esta planta la conozco hace 30 años y estos mantenimientos sí o sí se tienen que hacer 3 meses, pero es una intuición o es un mecanismo ya robotizado de las personas que no hacen una analítica perfecta. Entonces, cuando hablamos de esto, es importantísimo tener data. Y la data te da, después con la inteligencia artificial que existe, predictiva, te va diciendo, ¿no? Y aparte que esto se complementó, en el ejemplo que les doy, se complementó con un sistema de última generación de una herramienta de soluciones tecnológicas, que era una herramienta de mantenimiento de plantas industriales, ¿no? En el cual estaba conectado con una herramienta de IBM Cosmo, en el cual te permite a ti establecer predicciones, y ya estaba hablándose de la inteligencia artificial en ese momento. Entonces, ya esto se veía trabajando. Entonces, ya predicía de que ya tenías que hacer un mantenimiento a tales fechas, te armaba todo el plan de mantenimiento de manera automatizada, incluso para que esto suene un poco gracioso, le decían los señores de mantenimiento que obviamente en plantas industriales siempre tratas con personas mucho mayores que tú. Decía, aprécieme su mantenimiento, su plan de mantenimiento en Excel, quiero ver su calendario, por favor, y voy a compararlo con lo que saca el sistema y la diferencia de las cosas. El sistema aportaba muy bien todo de acuerdo a toda la data implementada, ingresada al sistema, versus todo lo que señores en ya en su Excel te tenían mapeado. Segundo, también te decía qué componentes tendrías que establecer o implementar para estos mantenimientos, ¿no? Qué herramientas, cuánto es el costo, cuánto te va a costar, sumado con todos los componentes, y más o menos se ahorró, por eso digo que los objetivos de costos es importante, se ahorraron más o menos en el año entre unos 40 a 50 mil dólares. Netamente en compras. A nivel de producción, obviamente que la eficiencia aumentó casi un 30 o 25%. Entonces, nos damos cuenta que esto es sumamente importante. Y, por otro lado, el ejemplo que les quiero dar, que es, por ejemplo, hay una empresa farmacéutica que utilizó la analítica de procesos para detectar retrasos en aprobaciones internas, ¿no? Contratos y requisiciones. Siempre va a haber casos en el cual, como parte de una herramienta, de un proceso, siempre hay procesos repetitivos o actividades repetitivas, ¿no? O casos burocráticos en aprobaciones de un gerente, un jefe, y si ese jefe se va de vacaciones, tiene que volver para aprobar, entonces pasan 15 días, las cotizaciones y demás. Entonces, hay casos en el cual, con herramientas muy fuertes que se llaman RPAs, Robotic Process Automate, que te permiten
simular al humano. No es una máquina que está ahí, no, sino que es un software que te permite a ti implementarlo y que imita todas las actividades que haces. Imagínate entonces, para probar, yo tengo que abrir, no sé, el sistema tal, ingreso mi usuario en mi contraseña, entro al módulo tal de aprobaciones y comienzo a seleccionar cada una de estas contrataciones y adquisiciones. Y le doy al botón aprobar. Te expliqué mi proceso, ¿ok? ¿Cuánto me demora hacer esto? Todos los días hago lo mismo, mira, Fran, mira, todos los días hago esto. Ah, ya. Y hay otra forma de hacerlo, por supuesto. Implementa RPA, Robotic Process Automation. ¿Y esto qué hace? Es un software en el cual tú activas y que se procesa, no sé, tres veces al día y que está activo. Entonces, a las 8 de la mañana, el sistema solito va a trabajar. Es como si estarías viendo que alguien está manejando tu máquina, pero no es así. Básicamente, el sistema se activa, la herramienta se activa y abre el sistema, ingresa los datos, tú le dices dónde ingresar, ingresa el usuario y password, ingresa, hace lo mismo que tú haces con el mouse, ¿no? Imagínate que yo fuera este sistema y el sistema cada 3 minutos ya, o cada 1 minuto va pasando diapositiva, solito, ¿no? La máquina se mueve sola. Entonces, eso lo que hace es que reduces aproximadamente 40% del tiempo de aprobación. Entonces, si nos demoramos 15 días, 2 semanas, estamos hablando de una semana que ya estoy aprobando. Entonces, nos permite tener mejores precios, negociaciones, XX beneficios, del cual esto nos va a permitir establecer ahorros en horas sombra. Seguro no lo vas a ver tangiblemente, ¿no? Porque claro, es muy diferente cuando dije el ejemplo, ¿no? De los sensores y del tema de los dashboards, que claro, tangiblemente la empresa se ve ahorrando plata, ¿no? Pero acá, a veces cuando automatizamos procesos y a nivel administrativo, no solamente administrativo, sino un jefe de planta, un supervisor, aún manejan pues trabajos muy operativos y muy repetitivos. Entonces, en vez que este señor se gaste todo el día probando, horas de hombre aprobando, se reduce su tiempo al día. En vez de 6 horas, se reduce a 2. Las 4 restantes puede hacer su trabajo realmente de que pueda plantear soluciones, planificar mejor, ¿no? Establecer mecanismos de reuniones con su gente, seguro ni tiempo tiene para juntarse con su equipo. Entonces, estas cosas, el programa nos va a permitir a nosotros aprenderlas y darle soluciones internas. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos bien mapeado estos temas. Y a veces las preguntas que siempre digo a todos los equipos, a mis equipos de trabajo, ¿no? Y les pongo desafíos, ¿no? ¿Qué decisiones en tu vida, en tu día a día puedes automatizarlas, ¿no? Si tuviera datos, uy, sería una locura. Si yo te dijera todos los datos establecidos, cuánto demora ese señor a hacer su trabajo, cuántas actividades o cuántas tareas hace al día, el proceso de acá, cuántas actividades tiene, cuántos son los tiempos que se demora en cada actividad. Entonces es un proceso esa es una metodología de proceso. Sé cómo funciona, sé que tengo mi proceso 100 actividades, sé que interactúa con otras áreas, entonces ya se convierte transversal. Y cuando es transversal con otras áreas, ¿no? Pues, operaciones, marketing, ventas, hay un triángulo ahí que son 3 áreas que están afectadas en un proceso. Entonces yo tengo las actividades, cuáles se relacionan con tales y que nos permiten tener datos. Puedo hacer una analítica y puedo establecer herramientas o implementar herramientas que nos permitan hacer ahorro costos hombre o incluso ahorros tangibles para que la empresa tenga beneficios de competitividad y sea más productiva y más eficiente. Eso es un poco lo que se tiene a nivel de esto. ¿Y cómo conectamos con el programa? ¿Cómo conectamos con el programa? Bueno, básicamente la conexión del programa está basado en que va a permitir a ustedes profundizar estas competencias en los siguientes módulos, ¿no? En los fundamentos de la industria 4.0, transformación digital y estrategia, la analítica de procesos, automatizaciones y RPAs, innovación y gestión de cambio, y casos de aplicaciones en industrias, en casos industriales. Y uno de los temas es
y preguntas que quisiera abrir un poco el debate, ¿no? Y que me gustaría, o sea, ¿qué procesos de su organización quisieran digitalizar primero? ¿Cómo ven a las empresas que están trabajando? ¿Dónde ven mayor resistencia al cambio digital? Si a las personas que están trabajando o que ya tienen una experiencia, a ver, puedo abrir micrófonos y puedan participar y puedan establecer un mecanismo de no ser un monólogo, yo nuevamente digo, sino que me gustaría saber qué procesos o qué desafíos tienen en cada una de sus empresas o experiencias y poder conversar de cómo trata este programa, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere participar, no sé si puede levantar la mano y tranquilamente lo vamos conversando. O si tienen alguna pregunta o duda de lo que hemos conversado. Si alguien ahí quiere participar o conversar del tema, encantado de escucharlos. O escogemos al dedo. ¿Ah? O escogemos a alguien por ahí. ¿Alguien dice yo? Bueno, vamos a ver si alguien nos... A ver, voy a escoger a alguien. Sí. David Herrera. A David, ¿podemos? ¿Nos escuchas? Hola David, estás en mute por si acaso, pero David, ¿estás por ahí? Yo creo que no sé si me escuchan, me están escuchando, creo, ¿no? Ya, Juan, a ver, buenas noches. A ver, quiero ver dónde está el mensaje. Acá lo veo, no lo veo, por aquí, por aquí. Dame un segundo, Juan, dame un segundo. Quiero ver tu mensaje, por favor, dame un segundo. Algo relacionado, si no me equivoco, al tema de, acá te echa. Ya, ahora sí. Buenas noches. Cuando habla de analítica de datos, utiliza el lenguaje de programación de ciencia de datos como Python. Sí, es correcto. Hay muchas herramientas en las cuales nos ayudarían. Python, una de las herramientas que están utilizando actualmente, y es muy potente. Power BI, no solamente hay Power BI, también está Tableau, es un poco más caro. Eh, Power BI es de Microsoft, o sea que ahí tienes una ventaja a nivel del ecosistema en ciencia de datos también, bueno, está Python, también hay otras herramientas, bueno, tenemos Datamar, tenemos también Big Data, como hemos visto, también hay herramientas de Databricks, Data Lake, que están en nube, y todo un ecosistema a nivel de también herramientas como manejan mucho las herramientas de Azure, AWS. Estoy hablando de algunos temas técnicos que si alguno no entiende, pregunte sin ningún problema. Y los dashboards, también hay uno que es de Google, que si mal no recuerdo hay un tablero en Google. No, yo particularmente uso Power BI, pero de Google también tienes, dentro de su ecosistema o Workplace, también tiene Google, tiene mucho, está sacando muchas herramientas de dashboard, que también es algo, competencia pura de Microsoft, de Power BI. Pero sí, tienes Python, tienes Power BI, incluso herramientas de mismo Azure y AWS. Y el mismo Google Cloud también tiene herramientas que tú subes tu data y también tiene herramientas de datos muy, muy potentes. Así que en ese sentido,
las herramientas existen. Hay muchos abanico de herramientas. No sé si ahí, Juan, te puede absorber tu duda, pero también vamos a ver varios ejemplos de ese tipo de herramientas. ¿Quién más? Sí, es correcto. RStudio para estadística también. ¿Quién más por ahí? ¿Quién más tiene alguna pregunta, duda? Incluso ya varias herramientas ya están conectadas. Power BI, por ejemplo, está conectado con Copilot. Las herramientas de Google están conectadas a Gemini, ¿no? Y también incluso el mismo ChatGPT te permite tener, bueno, la versión pagada, no la versión gratuita, pero te permite ya establecer unos mecanismos, te conectas con diferentes tipos de aplicaciones que permiten establecer datos o interfaces, o te conectas a las APIs de ChatGPT y en tu mismo base de datos comienzas a hacer algunas preguntas, ¿no? Así que en ese sentido, creo que ahí tienes una buena, un diamante en bruto para poder sacarle lustre y mostrarlo en los trabajos que piensas implementar sin problemas, o los proyectos que quieras hacer. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Claude, es más potente por lo que he podido comprobar. Bueno, dependerá, depende, ¿no? Depende de qué tipo de datos nos maneje. Yo siempre, en todo lo que es herramientas, ¿no? O soluciones tecnológicas y para todos, ¿no? Toda la audiencia, siempre la pregunta, o la respuesta que yo digo es depende. Depende de qué tipo de proceso quieres analizar, cuánta data también quieres ver, qué tipo de problema quieres solucionar. Hay varias casuísticas, ¿no? Entonces, hay personas que les gusta Power BI, pero Power BI hay una versión Pro, ¿no? En el cual te da muchas más herramientas de conectarte a nube, de establecer, te conectas con Python. Hay todo un abanico de herramientas que yo digo siempre, depende, ¿no? Acá vamos a ver diferentes, vamos a revisar algunas, o no todas, pero siempre digo, depende de a dónde quieres apuntar. Entonces, yo particularmente uso Power BI. Y en base de datos también tienes varias, ¿no? Puedo tener SQL Server dentro de una nube o lo puedo tener en un servidor en mi empresa, puedo tener un Databricks que me permite establecer, pues, Datamark. Depende qué tipo de estrategias o proyecto estás ejecutando o que quieres implementar, definitivamente. Igual, gracias por la participación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien por ahí? ¿Algunas más preguntas? Bueno, creo que en general espero poder establecido un, un adelanto de lo que y una conexión con el programa que vamos a lanzar con nuestra escuela de posgrado de Ingeniería y Tecnología y Negocios, que es Innova, que está apostando mucho por todo el tema de las últimas tendencias en herramientas en Industria 4.0 y aparte de todo lo que es tendencias de la analítica. Entonces, creo que uno de los detalles eh, y lo que se tiene que llevar como, se podría decir, tarea, ¿no? Para cada uno de ustedes, a veces es enfocarte en qué proceso de la organización quisieras digitalizar o quisieras hacer la analítica. Y como consejo, creo que va por un poco de, siempre digo, evalúen por dónde entra el dinero y por dónde sale el dinero. ¿Cuáles son los procesos que llevan el in-cash y el out-cash, ¿no? Se le dice. Entonces, ¿cómo está relacionado? Entonces, uno de los retos, por ejemplo, que tuve dentro de la empresa que trabajé, en la parte de energía, ¿no? Había unas plantas hidroeléctricas en el cual, pues,
entraba todo el agua y generaba pues todo con energía, ¿no? Y eso tenía unos filtros, así como si fuera, para que tengan una idea, ¿no? Tengan una idea, es como si fuera un embudo, ¿no? Y que esta parte de aquí eran filtros para que, por ejemplo, no entren piedras o algún obstáculo que permita seguir con el hilo del agua, ¿no? Con la corriente del agua. Pero sí era, porque si entraba una piedra relativamente grande o basura o de generar residuos, eso se podía romper, ¿no? Esto ¡prac! Se rompe y se paraba pues la planta y son $200,000 aproximadamente de pare de una planta. Entonces queríamos predecir, ¿no? Predecir con toda la parte de la analítica y la inteligencia artificial, ya con inteligencia artificial predictiva y demás, de acuerdo a la corriente que venía, ¿no? Porque hacía un análisis de toda la parte de la corriente, ¿no? Cuánto de residuo y en qué momento se iba a parar esa planta. Algo parecido con la planta de textil que habíamos visto. Y uno de los procesos también importantes que ya para ir terminando, también queríamos implementar el video, la realidad virtual, ¿no? Que también está muy de moda como tendencia, pero claro, está enfocada seguro a videojuegos, a temas que ustedes ven algunos malls que tengan ahí una parte que son realidad virtual, ¿no? Y que estás con las gafas, ¿no? Y eso lo queríamos mostrar para capacitaciones, para inducción de seguridad. Entonces entrabas a un ambiente, ¿no? De realidad virtual, para la redundancia, en el cual veías toda la planta, en, obviamente en un 3D, en realidad virtual, y que simulaba que vas caminando y que ibas agarrando los accesorios de seguridad, tus lentes, tus guantes, incluso hacíamos la simulación para que suban a la parte alta y que tenías que tener un gancho, y eso hacía más concientización de la seguridad de cada una de las personas, ¿no? Seguridad física de cada una de las personas. Entonces, todo eso está relacionado con la industria 4.0. Entonces, todas esas cosas vamos a ir aprendiendo poco a poco y estableciendo los mecanismos de conocimientos teóricos y prácticos. De verdad ha sido de verdad, de bastante muy agrado de mi parte poder tener el día de hoy esta sesión con ustedes. Agradezco también definitivamente a la Escuela Innova y a cada uno de ustedes por haberme dejado entrar a sus celulares, tablets, hogares y poder haberme escuchado. De mi parte ha sido todo. Le agradezco infinitamente. Espero que se puedan estar como parte de este programa. Tiene mucho potencial, tiene una currícula muy excelente con las últimas tendencias en la industria y va a formar parte de un aprendizaje para todos muy rico y que le van a sacar mucho provecho. Les agradezco su asistencia y que tengan muy buenas noches. Cualquier duda, consulta, ahí comuníquense con el área administrativa para que puedan tomar sus datos. Y bueno, no se olvide, por favor, darle link para el registro y llenar sus datos completos y correctos para sus certificados del día de hoy. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches.